Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Soy y como siempre estoy súper emocionada de compartir con ustedes un nuevo vídeo lleno de chismecito, análisis y por supuesto mucho amor por el mundo de las series turcas. Hoy el tema que nos trae a todos aquí es un bombazo. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel, una de nuestras actrices favoritas, y de una reacción que, créanme, nos dejó a todos con la boca abierta. El título lo dice todo, Hande Erçel impactada reacción al ver a Kerem como estaba él. ¿Listos para sumergirnos en el drama, el análisis y por supuesto, los cotilleos? Pues vamos allá. Antes de que empecemos a desmenuzar todo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí suscribirse al canal es totalmente gratis. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán al día con todas las novedades, rumores, análisis y por supuesto, mucho más chismecito del mundo de las series turcas. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse nada, y prepárense para disfrutar. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Todos, absolutamente todos, los que seguimos de cerca la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin, sabemos que su relación fue intensa, por decirlo suavemente. Fue una relación que nos cautivó, nos hizo soñar, nos emocionó, pero también nos rompió el corazón cuando llegó a su fin. Y como suele pasar en estos casos, el interés del público no disminuyó, sino que se intensificó. Queremos saber qué pasó, cómo están, si hay segundas oportunidades, si están enamorados de otras personas, el morbo es inevitable. Entonces, ¿qué es exactamente lo que ha impactado tanto a Hande? ¿De qué reacción estamos hablando? Bueno, todo esto se remonta a un momento específico, una situación que, aunque no la vamos a ver directamente en un vídeo, generó muchísimos comentarios, especulaciones y, por supuesto, un revuelo tremendo en las redes sociales. La clave está en cómo Kerem Bürsin se presentaba, cómo lucía, en ciertos eventos y apariciones públicas post-ruptura. Y es que, chicos y chicas, la imagen que Kerem proyectaba era diferente. No digo que fuera negativo, pero sí notamos un cambio significativo, una transformación sutil pero evidente que no pasó desapercibida para nadie, especialmente para aquellos que seguimos de cerca cada paso de Hande y Kerem. Para entender mejor el contexto, recordemos un poco cómo era Kerem antes. Estamos hablando de un hombre que siempre se ha caracterizado por su físico envidiable, su estilo impecable y su cuidado personal meticuloso. Su imagen era la de un galán de telenovela, siempre con un look pulido, elegante y sofisticado. Era el hombre perfecto en cada evento, siempre con la barba perfectamente recortada, el cabello peinado a la perfección y un guardarropa digno de admirar. Era el prototipo del hombre que encarna la elegancia y el encanto. Después de la ruptura, y aunque no de inmediato, empezamos a notar un cambio. Empezamos a ver a Kerem con un estilo un poco más relajado, más desenfadado. Podíamos verle con barba descuidada, como si el tiempo no importara, con ropa más casual, más informal, incluso con algún que otro detalle que denotaba una cierta dejadez, un me da igual todo que antes no percibíamos en él. Su cabello parecía menos peinado, sus outfits más sencillos, como si la presión por mantener una imagen perfecta hubiera disminuido. Este cambio, por supuesto, generó muchísimas reacciones. Muchos fans se preocuparon, especulando sobre si el cambio era indicio de sufrimiento, de tristeza, de una lucha interna. Otros, por el contrario, se alegraron de ver un Kerem más real, menos perfeccionado, más auténtico. Incluso hubo quienes interpretaron este cambio como una señal de liberación, de sentirse más cómodo consigo mismo, sin la necesidad de cumplir con ciertas expectativas. La verdad, las reacciones fueron variadas y reflejaron las diferentes percepciones de los seguidores. Pero lo realmente interesante y lo que nos trae a este análisis, es la reacción de Hande. Aunque lamentablemente no tenemos acceso directo a sus pensamientos ni podemos leer su mente, sí tenemos algunos indicios de cómo pudo reaccionar. Y es que las redes sociales, aunque a veces nos juegan malas pasadas y nos confunden, también nos dan pistas, nos ofrecen pequeños atisbos de la verdad, de los sentimientos que pueden estar ocultos tras una imagen o una publicación. Sabemos que Hande, al igual que Kerem, es muy activa en redes sociales. Publica fotos, comparte sus proyectos, interactúa con sus fans, expresa sus opiniones, y en general, utiliza las redes como una ventana a su vida. Aunque por supuesto no va a salir públicamente a decir, me sorprendió ver a Kerem así, si podemos analizar sus interacciones, sus likes, los comentarios que hace, las fotos que comparte y en general, todo lo que publica. Todo esto combinado con lo que conocemos de ella y de su personalidad, nos puede dar una idea de su sentir.
Además, no podemos olvidar que el círculo social de Ande y Kerem es, en muchos casos, el mismo. Ambos tienen amigos en común, trabajan en la misma industria, frecuentan los mismos lugares, asisten a los mismos eventos. Es prácticamente imposible que no tengan noticias el uno del otro, que no se crucen, que no se enteren de lo que ocurre en sus vidas. Las amistades en común, las conversaciones en el set, los encuentros casuales en eventos sociales, todo contribuye a mantenerlos conectados de una forma u otra. Entonces, ¿qué es lo que podemos deducir? ¿Qué es lo que yo, como su amiga y analista de confianza, puedo intuir? Yo personalmente creo que Ande, al ver a Kerem en esa nueva faceta, sintió sorpresa. No necesariamente una sorpresa negativa, sino más bien una sorpresa ante el cambio, ante la transformación. Quizás simplemente no esperaba ese cambio, o no imaginaba que Kerem reaccionaría de esa manera, que adoptaría ese estilo, esa apariencia. Es posible que después de una relación tan intensa, la imagen de Kerem en su mente fuera diferente, y este cambio le generó un poco de desconcierto, de sorpresa inicial. También creo que pudo sentir un poco de nostalgia. Recordar tiempos pasados, momentos felices, recuerdos compartidos, risas, viajes, momentos especiales, y darse cuenta de que las cosas han cambiado, de que la relación ha terminado y de que ambos han tomado caminos diferentes. Y esto, amigos, es algo totalmente humano. Es normal que después de una relación, incluso si no terminó en buenos términos, sintamos un poco de añoranza por lo que fue, por lo que se vivió. La nostalgia es una emoción compleja, y es perfectamente normal que la experimentemos en momentos como este. Por supuesto, también puede que Ande haya sentido un poco de indiferencia. Puede que ya haya superado completamente la ruptura, que esté centrada en su vida, en sus proyectos, en sus nuevos amores, y que simplemente no le importe cómo esté Kerem, que haga como se vea. La indiferencia también es una posibilidad, y es una reacción válida, aunque seamos sinceros, creo que es la menos probable, sobre todo teniendo en cuenta la intensidad de su relación y la conexión que existió entre ellos. Pero en mi humilde opinión, creo que es más probable que la reacción haya sido una mezcla de sorpresa, nostalgia y, por supuesto, un poco de curiosidad. La curiosidad es humana, y es inevitable sentirla cuando vemos a alguien que fue importante en nuestra vida cambiar de forma tan radical. Y aquí viene la parte más jugosa y emocionante del análisis: ¿cómo pudo influir esta reacción en la vida de Ande? ¿Le hizo replantearse algo? ¿Le hizo pensar en el pasado? ¿Le generó alguna emoción o pensamiento que la impulsara a tomar alguna decisión? ¿O simplemente fue un comentario más, un dato anecdótico, que no tuvo ninguna relevancia en su día a día? La verdad es que no lo sabemos con certeza. No podemos saberlo con absoluta seguridad, a menos que tengamos acceso a sus pensamientos o a una confesión pública. Pero podemos especular, podemos analizar, podemos imaginar. Y eso, amigos, es lo divertido de todo esto, lo que nos permite crear un vínculo con nuestros ídolos, entenderlos un poco más, y analizar las complejidades de las relaciones humanas. Lo que sí sabemos, y esto es un dato indiscutible, es que Ande está en un momento muy bueno de su carrera profesional. Está en la cima, consolidada como una de las actrices más importantes de Turquía, con proyectos exitosos, reconocimiento internacional y una legión de fans que la adoran y la apoyan. Su vida profesional está en su mejor momento y eso, sin duda, es un factor que influye en su estado de ánimo y en su perspectiva sobre la vida. En cuanto a Kerem, también parece estar bien. Sigue trabajando, sigue disfrutando de su vida, y parece estar en paz consigo mismo, enfocándose en sus proyectos y en su bienestar personal. Su imagen pública, aunque haya cambiado, sigue generando interés y admiración. ¿Qué les depara el futuro a ambos? ¿Volveremos a verlos juntos en algún momento? ¿Volverán a enamorarse? ¿O simplemente se mantendrán en caminos separados, cada uno disfrutando de su vida por su cuenta? Eso, amigos, solo el tiempo lo dirá. El futuro es incierto y las sorpresas están a la orden del día. Pero lo que sí es seguro es que su historia, su relación, seguirá dando mucho de qué hablar. Su historia es una de esas que quedan grabadas en la memoria colectiva de sus seguidores. Y nosotros, como buenos fans, como fieles seguidores de sus carreras y de sus vidas, estaremos aquí para analizar, para comentar, para especular, para interpretar y sobre todo para disfrutar de todo el drama, de todas las emociones que sus vidas nos regalan. Así que, en resumen, hemos hablado de la impactante reacción de Hande Erçel al ver a Kerem Bürsin después de la ruptura.
Hemos analizado su estilo, sus cambios, su apariencia y cómo se proyectaron al público. Hemos intentado descifrar cómo pudo sentirse Ande al presenciar Todd. O esto, especulando sobre sus posibles emociones y reacciones. Hemos hablado de sorpresas, de nostalgia, de indiferencia, de curiosidad y de la complejidad de las relaciones humanas, con todo el respeto y cariño que se merecen Ande y Kerem. Y por supuesto hemos hecho todo esto con mucho chismecito sano, con la intención de entretenerlos y de compartir nuestra pasión por el mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que les haya parecido interesante mi análisis. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que sintió Ande al ver a Kerem? ¿Creen que todavía hay sentimientos entre ellos? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿O creen que ambos han encontrado la felicidad por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, responderlos y debatir con ustedes, saber qué opinan, qué sienten y qué esperan del futuro de estas dos estrellas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares, con todos los amantes de las series turcas. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos, y estarán al día con todos los chismes, análisis y novedades del mundo de las series turcas. Les mando un beso enorme. Un abrazo virtual lleno de cariño y de emoción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, el drama continúa.